COE Nacional suspende retorno a clases presenciales a nivel nacional debido a la situación epidemiológica que vive el país y extiende la vigencia del teletrabajo. Reino Unido prohíbe la entrada de viajeros de Ecuador por variante de coronavirus. María Fernanda Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana, fue condenada a 6 meses de prisión por el delito de calumnia tras ser demandada por Cristian Cruz, debido a las acusaciones relacionadas a su carnet de discapacidad. Candidatos presidenciales expusieron sus propuestas en el debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Detienen a una pareja que transportaba $200.000 en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. Los aprehendidos no pudieron justificar el dinero. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos amigos, bienvenidos a la presente emisión informativa. Annalyn, Charlie, muy buenas noches para ustedes. Compañeros y amigos televidentes, buenas noches. Durante los próximos 60 minutos, la más completa información. Así es, y de esta manera iniciamos con la información. Mucha atención, porque en pocos instantes, presuntos sicarios asesinan a un hombre en el noroeste de Guayaquil. Los detalles en pocos minutos. Además, se detienen a 2 supuestos delincuentes que mantenían aterrados a los habitantes de un populoso sector del cantón Durán. La ampliación de esta información en más adelante. Y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional emitió nuevas resoluciones para tratar de contener la propagación del COVID-19 en nuestro territorio. Entre ellas está la suspensión del plan piloto de retorno progresivo a las aulas de estudiantes y maestros. Todavía no se dará el retorno progresivo a clases presenciales, como se planteó en un plan piloto emitido en agosto pasado. Así lo ha decidido el COE Nacional, basándose en la situación epidemiológica del país. Mantener suspendidos los 17 planes pilotos de universidades. Y se mantiene la suspensión de los 283 planes pilotos, de los cuales son 251 planteles fiscales, 7 fiscomisionales y 25 particulares. Se suspende el retorno de los docentes que estaba previsto para el 18 de enero. Además, se extiende la vigencia de la modalidad del teletrabajo. Para el Poder Ejecutivo y desconcentrados. Y exhortar a las demás funciones del Estado, a los GATS y al sector privado, que por favor acojan esta disposición dada. No aprobaron la solicitud presentada por la directiva de Barcelona para que jueguen la noche amarilla con el 30% de aforo. Deberán realizar el partido sin público. Estas decisiones van a ser evaluadas el 9 de febrero, luego de la primera vuelta electoral. Con la finalidad que, de acuerdo a la situación epidemiológica del país, se tomen decisiones al respecto, las mismas que serán comunicadas oportunamente al Ecuador. Informó Adriana Peralta. Ya en otros temas, un hombre que supuestamente era menor de edad fue asesinado en el bloque 10 de Bastión Popular al norte de Guayaquil a manos de presuntos sicarios. En el sitio, personal de criminalística de la Policía Nacional levantó 12 indicios balísticos y profundizan las investigaciones para determinar el móvil del crimen y también quiénes fueron los responsables. Y mucha atención, una pareja fue detenida con $200.000 en su poder en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. El nerviosismo de la mujer alertó a los agentes de policía que realizaban un operativo de control. Ante la situación, la mujer intentó sobornar a los uniformados. Sin embargo, ambos fueron detenidos, pues no pudieron justificar el dinero. Escuchemos. Una pareja fue detenida en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas, mientras se movilizaba en un auto negro transportando $200.000. La detención se produjo a las 23 horas del miércoles 13 de enero durante un operativo de control. El nerviosismo de la mujer y un bolso sobre sus piernas motivó la revisión policial. Manifestó en primer lugar que llevaba 50.000, después dijo que sí, efectivamente llevaba 200.000. El vehículo se trasladaba desde Daule hacia Manta. Acorralados ante la situación y tras recibir una llamada,
La mujer ofreció entregar parte del dinero a los agentes. La señora manifiesta que quería hacer la entrega de $20,000 en efectivo a los compañeros policías para que le dejen seguir su ruta. Sin embargo, los policías no aceptaron el soborno. Ante ello, la pareja ofreció la totalidad del dinero, pero esto no funcionó. Ambos fueron llevados a la Fiscalía del Cantón Pedro Carbo, pues no pudieron justificar el dinero que llevaban. Asimismo, la mujer detenida ya tendría antecedentes penales. En el 2013, una detención en delito flagrante por tenencia y posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización, y en el 2017 por tenencia y posesión ilícita de armas de fuego. Informó Eric Zambrano. Y ahora les contamos que detienen a 2 supuestos delincuentes que mantenían aterrados a los habitantes de un populoso sector del Cantón Durán. Uno de los sospechosos portaba una pistola de juguete al momento de la captura. Se trata de los hermanos Héctor y Manuel C., de 35 y 38 años, quienes se movilizaban en esta motocicleta portando un arma de juguete. Según información de la policía, pertenecían a una banda delictiva dedicada al asalto de personas en el Cantón Durán. Nosotros teníamos muchas denuncias de que una motocicleta de estas características, justamente con una motocicleta de color negra, todas las noches desde las 7, 8 de la noche se reportaba 3, 4 robos diarios en el sector de Durán, especialmente atrás del terminal, atrás del shopping. Y fue justamente en este último sector, Cooperativa Hermano Gregorio 1, donde fueron detenidos tras una persecución. Uno de los dígitos de la placa de la moto estaba cubierto con lodo. Ellos aducen de que es un camino de tierra y que se tapó a propósito. Vemos que esto no es a propósito. Ellos tapan la placa con la finalidad de no ser identificados. Una vez torturados, 2 de las víctimas que habían sido hoy en día en la mañana, los identificaron plenamente y en este momento se encuentran realizando la respectiva denuncia. Los hermanos del AMPAM han sido captados por cámaras de seguridad cometiendo varios atracos. Incluso, durante una de sus fechorías, agredieron a una mujer. Sus antecedentes revelan que no son nuevos en esto. Uno de ellos registra 6 detenciones anteriores, 5 por robo y 1 por tráfico de drogas. Su familiar también ya ha estado en la cárcel. 6 detenciones, 6 veces ha estado en la cárcel este señor. Entonces tampoco nosotros vamos a permitir, si viene 7, 8 veces, nosotros vamos a seguir metiéndoles a prisión a estas personas. En estas 2 primeras semanas del 2021 en Durán han sido capturados 23 supuestos delincuentes y decomisado 4 armas de fuego, informó Jorge Salazar. Además, un ciudadano de aproximadamente 40 años de edad fue herido de bala en las calles 36 y Callejón O, sector suroeste de Guayaquil. Según los testigos, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra su víctima. No eran ni las 8 de la mañana cuando el sonar de la bala alteró los nervios de la comunidad. Las llantas de una moto acompañaron a las detonaciones y luego se escuchó el lamento de alguien que clamaba por auxilio. En el cual 2 individuos al borde de una motocicleta propician varios disparos a la integridad de una persona. Se trata de un ciudadano conocido como Chinano, personaje que pasa de los 40 años en el barrio de las calles 40 y Callejón O, suburbio de Guayaquil. Lo conocen como parte del vecindario, aunque su domicilio realmente es una vereda donde le permitan pasar la noche. Todos saben que Chinano tiene vicios con las drogas, pero aseguran que en este lugar a nadie le roba. Por el contrario, se dedica a limpiar casas o a hacer mandados a cambio de unas cuantas monedas para sobrevivir. Muchacha tranquila, sino que a veces por las drogas usted sabe que se dañan y todo. Y en este barrio hay demasiadas personas que se han dañado por drogas. La víctima se encontraría estable al interior de una casa de salud. La policía investiga quiénes son aquellos desconocidos y qué motivos tendrían para llegar a bordo de una motocicleta y disparar en contra de una persona que vive en las calles. Lo persiguieron hasta verlo caer, pero prefirieron no acabar con su vida. Tiene una herida a la altura del
muslo de la pierna derecha. Informó José Morales. Un policía fue asesinado y otro resultó herido en medio de un operativo de control en la vía Pedernales El Carmen en la provincia de Manabí. Aparentemente 4 sujetos armados sorprendieron a los uniformados. Uno de ellos también fue encontrado sin vida. En horas de la madrugada, los ocupantes de una camioneta doble cabina aparentemente no les gustó que 2 policías les revisen lo que transportaban. Según el relato del uniformado herido, 4 sujetos se bajaron del automotor y abrieron fuego. Lo que estamos verificando es que la camioneta se trasladaba con, me imagino que unas computadoras robadas, y al momento que es interceptado por la policía, ellos se toman una actitud evasiva, a lo que atenta contra la seguridad de los miembros policiales. En medio del ataque criminal, los 2 uniformados no lograron responder al atentado. Lamentablemente, el sargento primero de policía Aladino Pilco fue alcanzado por una bala que terminó con su existencia de forma instantánea, mientras a su compañero de patrulla, el chaleco, le salvó la vida. Queda herido el señor Cabo Cagua, el mismo que es trasladado al hospital aquí de Pedernales y para los respectivos exámenes médicos. Se conoció extraoficialmente que tras el atentado los delincuentes se llevaron las armas de dotación de los gendarmes y emprendieron la huida. Sin embargo, a la altura de la entrada a Chibunga, en la vía Pedernales del Carmen, el vehículo en el que se desplazaban chocó con un caballo, accidente que acabó con la vida de uno de los supuestos criminales. En las unidades nos encontramos al momento haciendo las verificaciones justamente en la parte montañosa del sector de Chibunga para tratar de identificar a todos los causantes de este lamentable hecho. La camioneta y el difunto serán claves en el proceso investigativo. Varias unidades especiales de la policía están tras la pista de los responsables de la muerte del uniformado y del otro policía herido. Aparentemente los pistoleros serían parte de una banda criminal conocida por su accionar violento, informó Iván Casamen. Y mucha atención a la siguiente información. Ecuador registra hasta este jueves más de 226.000 casos de coronavirus. Existe preocupación en las autoridades porque desde el 1 de enero hasta la fecha, las aglomeraciones sobrepasan las 6.000. Inició enero y ocurrió lo que tanto se temía. Los enfermos cada día van en aumento y por poner ejemplos claros y el porqué de la preocupación por los contagios. Para muestra, un botón, el Quinche. Cientos de personas aglomeradas sin distanciamiento. Loja, el panorama es el mismo. Camiones y vendedores se aglomeran en los exteriores de un mercado. Aquí no se sabe qué es el distanciamiento, ni el correcto uso de la mascarilla. Y en Guayaquil, desde diferentes cámaras del ECU, el ambiente se vive así, sin entender la peligrosidad de las aglomeraciones y la rapidez con la que viaja el virus. Y si hablamos de rapidez del virus, veamos cómo se han elevado los enfermos. 1 de enero, Ecuador registraba 213.378 casos confirmados. Y ya para este jueves, son 226.002 enfermos COVID-19. Es decir, desde el 1 de enero hasta este jueves, existe un incremento de 12.624 enfermos más, con 14.246 fallecidos entre confirmados y probables, aglomeraciones, libadores y demás problemas que causan preocupación en las autoridades. Desde el 1 de enero hasta con corte 14 de enero, en aglomeraciones tenemos 6.179, fiestas en domicilios 862, libadores 6.585 y escándalos 4.806. Ahora que también se hace un llamado a las organizaciones políticas, pues desde que empezó la campaña el 31 de diciembre, las concentraciones no se detienen. Hasta el momento tenemos registrado nosotros 596 concentraciones políticas a nivel nacional y esto nos da un resultado de 73.911 ciudadanos que han estado participando. El director del ECU 911, Juan Zapata, se muestra preocupado ante las cifras y pide a los ecuatorianos respetar las normas establecidas. Caso contrario, no habrá sistema sanitario que resista. Si es que la ciudadanía no colabora. Informó Marilyn Jaramillo. Mientras que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, advirtió con clausurar los establecimientos educativos de la ciudad que convoquen a estudiantes para clases, exámenes o cualquier otra actividad extracurricular. Reiteró que se mantienen suspendidas las clases presenciales.
El COE cantonal no ha aprobado actividad presencial en los planteles en lo que va de este año, ni ha autorizado pilotos de actividad educativa presencial por 30 días, pues todo se revisa de acuerdo a los índices epidemiológicos de la ciudad. Por eso la alcaldesa de Guayaquil fue enfática. He leído que algunos colegios piensan ir a sus alumnos para dar exámenes en esta época. De una vez les advierto, esta mañana se firmó por el COE cantonal, nosotros, la advertencia a cualquier plantel educativo. No se abren para nada. El que vaya a tomar un examen, el que lo abra para saludarse, el que lo abra para recreo será clausurado inmediatamente por el municipio de Guayaquil. Guerra avisada no mata gente. Y además habrá sanción económica. Colegio que se abre, escuela que se abre, escuela que no solamente será clausurada, sino multada de manera muy severa. Si a las casas las estamos multando con $3.000, vamos a buscar la multa que le corresponda por ley y ordenanza a los colegios y escuelas que desobedezcan la orden del COE cantonal. Indicó que las clínicas de la red pública y privada en Guayaquil tienen una ocupación del 96% por casos de COVID, por eso se toman medidas. El municipio paga 10 intensivistas para que puedan abrir 40 camas más en Guayaquil el gobierno. Y estarán, en principio son 2-3 meses, según el tiempo que se necesite tener estas camas abiertas. Que están tomando acciones para evitar aglomeraciones y que el trabajo seguirá siendo intenso, incluso para el feriado de carnaval. Para cuidar a la gente, a veces hay que actuar de maneras duras. Y de maneras duras es inclusive con multas que van hasta cerca de $3.000 a los dueños de casa que permitan fiestas afuera de sus casas. Se trata de salvar la ciudad. Además, seguirán trabajando con las denominadas carpas de contención. Y ahora mismo estoy abriendo 2 en Durán, carpas fronterizas, para que las personas que vienen de Durán a través de la aerovía a Guayaquil puedan hacerse el examen, puedan hacerse atender y el triaje en estas carpas. Y voy a poner otra más en Puerto Marítimo, en el sur. Con eso tenemos 5 carpas de contención. ¿Esto qué hace? Evitar que hayan aglomeraciones en los hospitales. Informó Roselena Vázquez. Y en el aeropuerto de Quito se ultiman detalles de logística para la llegada de 86.000 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer al país. Mientras tanto, en el gremio de médicos hay dudas del plan de inmunización. Los días están contados y será el 18 de enero la llegada de uno de los cargamentos más esperados, las vacunas contra el COVID-19. Son 86.000 dosis de la farmacéutica Pfizer en una primera etapa. Y en un segundo momento el primer mandatario anunció. Y también les hice el pedido de que no sean únicamente 2 millones de vacunas las que nos proporcione en la segunda etapa que comenzará a finales de marzo, sino que se nos proporcione 4 millones de vacunas. En la fase inicial se inmunizará a 43.000 personas, entre médicos y grupos vulnerables. Sin embargo, la incertidumbre crece para los galenos y profesionales de la salud, que han estado en primera línea durante la pandemia. Existe un silencio por parte de la autoridad sanitaria en el sentido de que no se ha comunicado cuáles van a ser los criterios de inclusión y los criterios de exclusión para los profesionales y trabajadores de la salud. Hasta el momento indican que no hay un plan de socialización. Tampoco han llegado los formularios para confirmar la cita de vacunación. Incluso dicen que los galenos que vacunarían a personas deberían tener un entrenamiento previo por el tipo de dosis. Y tampoco sabemos en dónde se van a vacunar. No tenemos la idea de que cuándo se va a hacer el adiestramiento, el entrenamiento, la inducción de cómo se tiene que realizar la vacuna. Mientras tanto, en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se ultiman detalles de logística. Se registra un intenso movimiento en la zona de desembarque. Estas vacunas tienen un manejo propio característico, un cuidado y una precaución específica. Los contenedores serán descargados de la aeronave, serán colocados en un camión refrigerado. Hay protocolos rigurosos en la terminal aérea para el almacenamiento y posterior entrega al Ministerio de Salud. Están a la espera de la confirmación de los itinerarios de vuelos. El nombre de la aerolínea, el horario, la fecha exacta de llegada para poder determinar si es que se va a requerir, por ejemplo, un personal adicional. La meta para este año es que sean vacunados al menos 9 millones de ecuatorianos, informó Priscila Cadena. Y Ecuador fue incluido entre los 15 países del continente americano cuyos viajeros no podrán ingresar a Reino Unido. El gobierno británico tomó esta decisión debido a la detección de una nueva variante del virus en Brasil.
Además de Ecuador, se encuentran en la lista de quienes no podrán ingresar al Reino Unido personas que viajen desde Brasil, Argentina, Cabo Verde, Chile, Bolivia, Guayana Francesa, Guyana, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay. Eso es porque necesitamos cuidar a nuestros ciudadanos. Tomamos la decisión basado en nuestro análisis científico, lo que está pasando con la nueva cepa de Brasil sobre el coronavirus. La medida entra a regir desde las 4 de la mañana de este viernes, hora Reino Unido. Es las 11 de la mañana aquí, hora ecuatoriana. Si la gente ya está en camino, por ejemplo, tiene que pasar 10 días de cuarentena cuando llegan. Situación contraria sucede con las personas que quieran viajar desde Reino Unido a otra parte del mundo. Ellos pueden salir del Reino Unido, pero es para decir que es posible que no pueden regresar. La medida tomada por Reino Unido es de carácter temporal. Manifiesta el embajador de esta nación en Ecuador que los monitoreos son permanentes. Informó Javier Rosero. Más adelante, el CNE retiró a funcionarios que estarían involucrados en el error de la impresión de las papeletas para presidente. (22:23). Seguimos con más noticias. María Fernanda Rivadeneira, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue condenada a 6 meses de pena privativa de la libertad por el delito de calumnia. Cristian Cruz, su ex compañero, la demandó por acusaciones relacionadas a su carnet de discapacidad. Comentarle sobre un tema que yo lo denomino de replay. Así se refirió María Fernanda de Rivadeneira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la sentencia que le impuso el juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, Iván León, de 6 meses de prisión y el pago de 3 salarios básicos unificados por el delito de calumnia. Lo que hoy día está pasando con esa sentencia es quererme callar, es querer que no luche contra la corrupción. Calumnia, de la cual acusó Cristian Cruz, expresidente del Consejo de Participación, porque Rivadeneira presentó una denuncia en su contra, argumentando que él obtuvo un carnet de discapacidad visual y auditiva del 81% de forma irregular. Gina Gómez defiende a Cruz. A él se lo investiga. Esa investigación fue archivada, desestimada. Pasan 10 años y la señora consejera coge la investigación y presenta solo una parte de ella, acusándole a Cristian Cruz de que él es un falsificador, adulterador de documentos, y eso es una calumnia. La profesional del derecho aprovechó esta oportunidad para explicar que Cruz no fue sentenciado y destituido en la Asamblea Nacional por el carnet, como aduce la acusada. Le destituyen porque hace un trámite administrativo incorrecto. Las dos partes no están de acuerdo con la sentencia y apelarán. Me defenderé, pondré la apelación pertinente e iré hasta las últimas consecuencias. Más que mayor pena, yo quiero un resarcimiento más adecuado para Cristian Cruz. ¿Qué sería cuál? Una disculpa. Se le dijo al inicio cuando se buscaba la transacción que obliga a la ley, y ella dijo, no tengo por qué pedir disculpas. Pero Cristian Cruz estaba afectado en su honor. Informó Héctor Romero. Y en otros temas, cerca de las 18:30 de este jueves, se dio a conocer que 4 embarcaciones pesqueras se encontraban a la deriva en el río Guayas y avanzaban hacia el puente de la Unidad Nacional, por lo que la Autoridad de Tránsito Municipal dispuso el cierre del viaducto en el sentido Guayaquil-La Puntilla. Por su parte, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos ejecutó labores para controlar las embarcaciones que estaban a la deriva. Ahora están a la espera de un remolque para ser trasladadas a su lugar de origen, y por este hecho hubo congestión vehicular en el puente que fue habilitada pasada las 20:30. Bien, vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, CNE retiró a funcionarios que estarían involucrados en el error de la impresión de las papeletas para presidente. Quédese con nosotros, ya volvemos.
22 horas con 31 minutos, amables televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía y presten mucha atención porque el Consejo Nacional Electoral retiró a funcionarios que estarían involucrados en el error de la impresión de las papeletas para presidente. La reimpresión de las mismas demandaría más de $500,000. Una vez que se hizo público un error en la impresión de las papeletas electorales, el Consejo Nacional Electoral CNE busca establecer responsables al haber colocado en la lista 16 el logo de Mejor EC, cuando esta ya fue cambiada por Movimiento Amigo. Por eso hemos tomado ya las primeras decisiones de separar a los funcionarios responsables del hecho dentro de esta institución. Se debe investigar todos los problemas que han sido públicos y que se sancionen. Son más de 6 millones de papeletas que se deberán destruir. Cada una tiene un precio de 9 centavos sin IVA, lo que suma $561,000 que deberá nuevamente invertir el CNE. Significaría $500,000 a todos los ecuatorianos, porque no es de propiedad del Consejo, es nuestra ese dinero. Y esa responsabilidad pues es del Consejo Nacional Electoral. Es absolutamente fuera de lugar pretender desvanecer la responsabilidad de la presidenta y de los consejeros destituyendo a un funcionario. Es Fausto Camacho, ex consejero del máximo organismo electoral, quien es crítico al demandar que no solo se quede con la destitución de mandos medios. Debería la Contraloría hacer inmediatamente un examen de ese contrato y de los procedimientos asumidos por el Consejo Nacional Electoral alrededor de ese contrato. Y seguramente lo que debería corresponder es establecer glosas con corresponsabilidad desde la presidencia, los consejeros y los funcionarios que hayan estado directamente en la toma de esas decisiones. Esto mientras el vicepresidente Enrique Pita, mediante memorando dirigido a la presidenta Diana Tamaín, demanda la conformación de una comisión de investigación que tenga como objetivo determinar cuál fue la cadena de participación y su grado de responsabilidad de los funcionarios a cargo de la elaboración, revisión y verificación de la base de datos que sirvió para la producción de las papeletas del binomio presidencial. Además que se elabore el procedimiento y protocolo para la destrucción de las papeletas que tienen error. El proceso electoral continúa con absoluta normalidad. Informó Héctor Romero. Y a pocos días de los comicios generales se realizó el segundo debate de los candidatos presidenciales que fue organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Espíritu Santo. Al mismo fueron invitados 8 de los aspirantes a Carondelet, pero solo asistieron 7 quienes abordaron diferentes temas de interés nacional. Nos acompañan en el debate de hoy. Se realizó sin público por las medidas de bioseguridad. De los 8 invitados, solo faltó el aspirante por Centro Democrático, Andrés Arauz. El primer tema en ese debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Espíritu Santo fue la generación de empleo. Y estas fueron las propuestas de cada uno de los participantes. No aumentar impuestos, reducir los impuestos, facilitar los procesos de inversión y llevar a cabo una política económica donde tengamos muy claro que la dolarización es un valor fundamental para generar estabilidad en el Ecuador. Necesitamos poner industria, por ejemplo, en la minería, para que no salga el cobre del Ecuador, sino que simplemente traigamos las empresas para hacer alambres, para hacer llaves, para hacer tubos. Ahí generamos empleo en Ecuador. Levantar una serie de sectores, entre ellos la agroindustria, el trabajo, el empleo, el emprendimiento, showrooms en cada una de ellas, en cada una de las provincias para poder llegar a la consecución de los fines. Ya en temas económicos financieros del país, hablaron de política tributaria, de lo que podría pasar con los impuestos y de cambiar leyes. ¿Qué hacer? Primero, amnistía bancaria para los ciudadanos. Segundo, trabajo subsidiado para los jóvenes de 20 a 30 años. Tercero, autonomía política y administrativa para los territorios. Vamos a reducir el IVA del 12 al 8% en general y del 12 al 5% para el sector turístico que prácticamente está quebrado. Entonces lo que sí necesitamos es un gobierno responsable que haga una gestión eficiente de recaudación de impuestos, pero no les digamos en campaña electoral para buscar el voto del ecuatoriano, vamos a bajar impuestos cuando de hecho
estamos ya desfinanciados. Unos se arriesgaron a refutar las propuestas de otros candidatos, pero coincidieron en que en temas de corrupción se deben iniciar cambios importantes en las instituciones públicas. Peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda. Lamentablemente eso pasa en nuestro país. Un gobierno que nos dejó tantos eventos de corrupción y hay ciudadanos que lo quieren defender. Yo creo que deberíamos empezar por aplicarle exámenes a los candidatos. Es indispensable, y topo el tema en el capítulo de corrupción, porque hablar de precios de electricidad sin estadísticas y decir que se pueden bajar, realmente no es una manera prudente de enfrentar el proceso económico del país. Debemos fortalecer a la justicia sin meterle mano ni violar el principio de independencia de poderes, pero proveyendo de recursos económicos y la asesoría internacional que como gobierno buscaremos para fortalecer el sistema judicial del Ecuador. La segunda parte de ese debate se realizará ese viernes. También invitaron a los otros 8 candidatos presidenciales, pero desde ya 2 descartaron su asistencia, informó Charlie Pisa. Y es el momento del segmento Conociendo al Candidato y hoy les presentamos al aspirante a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, el pastor Gerson Almeida. Gerson Almeida Espinosa, 46 años, pastor, máster en teología, doctor en jurisprudencia en especialidad en Derecho Económico Internacional, abogado, representante de Movimientos Vida y Familia Ecuador, fundador y apóstol de la Iglesia Cristiana Ministerio Betel Casa, inversionista inmobiliario. Experiencia en el sector público, ninguna. Y el candidato a la presidencia, Gerson Almeida, nos recibió en su casa. Es un rostro nuevo en la política nacional y entre sus propuestas están dar prioridad al agro, también al turismo y a la economía a través de un tren intermodal que una al país. Gerson Almeida nos recibe en su casa. Es padre de 3 hijos, todos mayores de edad. Él es el presidenciable del Movimiento Ecuatoriano Unido. A sus 46 años decidió decirle sí a esta candidatura. Sabe que el camino no es fácil, hay más políticos con una larga trayectoria, pero él es optimista. Cuenta que recorre el país precisamente para escuchar a los votantes y sus necesidades. El país no está quebrado, el país está mal administrado y por esa razón tomamos este importante reto. Por responsabilidad social, por amor a nuestro país, lo hacemos. Su familia es su pilar fundamental en esta lucha electoral. Su esposa, su mejor aliada, compañera y hasta consejera. Yo tuve un sueño alguna vez que quien debe ser presidente del Ecuador debe amar profundamente al Ecuador y creo que lo hace. El amor al Ecuador es lo que le mueve a él. Sabe que por campaña tiene que compartir menos tiempo en casa, pero todo sacrificio trae su recompensa. También es pastor en una iglesia. Dios dice su principio y su final en este proyecto político. Predico la palabra de Dios, sí. Nacido en Brasil, pero de padres ecuatorianos. Afirma que por gusto de su padre, cuando joven ya tenía casi listo su ingreso a la Fuerza Aérea. Pero que Dios no le tenía listos esos planes, afirma. Mi papá, oficial de la Fuerza Aérea, él quería que yo sea piloto, pero afortunadamente mi abuela, que también era mujer de letras, literata, ella me dice, tienes que seguir lo que tu corazón te dice y lo que tu vocación. Entonces fui, di el examen en la universidad, ingresé y ahí me recibí con todo esto de aquí, así que yo he seguido mi vocación. Y si hablamos de propuestas, es de aquellos que creen que el país necesita una base ética para desenterrar la corrupción de raíz, a través de la educación con la reincorporación de asignaturas como ética y civismo. Almeida también es un pastor pro vida. Nosotros garantizaremos la vida desde la concepción y en todas sus fases, niñez, adolescencia, adultez, vejez. ¿Pero qué lo hace diferente al resto de candidatos? ¿Cuál es su mayor propuesta? Un tren intermodal, afirma, que una al Ecuador vertical y horizontalmente. La idea de este tren intermodal es que los pequeños y medianos productores, agricultores, puedan sacar su producto a puerto, que es lo que ahora no acontece. Sostiene que en su gobierno no pretende volver al pasado, pero mejorará lo que ya se ha hecho. Se tiene que hacer una reforma constitucional, no solamente en la cuestión legislativa. Soy un purista del derecho y creo yo que se tienen que mantener 3 poderes, no 5 funciones. Se considera como un hombre de riesgos, pues en el caso de llegar al sillón presidencial, otra de sus propuestas ambiciosas es dar prioridad a educación y salud.
Hemos planteado también que cada provincia desde mi punto de vista debe tener un hospital de primera categoría. Este hospital de primera categoría es el que va a permitir desarrollar y es el que va a permitir tener la satisfacción de todas estas necesidades, y también una universidad, una réplica de algo así como una Universidad Zamorano en todos los lugares de la costa ecuatoriana. Es así como este abogado y pastor hace una pausa en su predicación para emprender ese camino hacia Carondelet. Informó Marilyn Jaramillo. El candidato presidencial por el Movimiento Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida, propone buscar el desarrollo del Ecuador mejorando la productividad y dejando de lado ideologías políticas. Vamos a levantar al Ecuador por primera vez al desarrollo pleno. Vamos a conectar la producción con la productividad y estamos planteando por primera vez la interposición del pragmatismo ético como un nuevo sistema de pensamiento político, jurídico, económico propio. El Ecuador se levantará conectando estos dos factores, uniendo a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, dueños del capital, a los trabajadores, dejando de lado ideologías de izquierda y de derecha y levantándolos hacia la virtud política. De esta manera podremos incrementar todo lo que hemos durante tanto tiempo buscado. Esto es el superávit. El Ecuador tiene esperanza, el Ecuador es rico, el Ecuador es productivo. Conectemos la producción con la productividad, insertemos los capitales de manera responsable, generemos riqueza para que el Ecuador entre de una vez en el tiempo del desarrollo, del progreso. Una nación que se activa, una raíz de producción, una raíz de productividad. Actívate, Ecuador. Diversas fueron las actividades de los candidatos a la presidencia de la República. Varios realizaron recorridos y conversaron con los ciudadanos con la finalidad de captar el voto en las próximas elecciones. A menos de un mes de las elecciones presidenciales, los candidatos a Carondelet intensifican sus recorridos. Gustavo Larrea, de Democracia Sí, estuvo en el Cantón Machala, provincia de El Oro. Aquí aseguró que la salud será su prioridad de llegar a convertirse en el primer mandatario. Restableceremos sus centros de salud, fortaleceremos el sistema de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. La salud es un derecho, no una mercancía. Juan Fernando Velasco del Movimiento Construye se concentró en Quito y Santo Domingo. Tuvo tiempo para explicar su plan de trabajo de ser elegido presidente. Yacu Pérez de Pachacutic pedaleó por Babahoyo en la provincia de Los Ríos, en donde conversó con los habitantes de este y otros cantones. Carlos Agnay de la Bastida estuvo en Guayaquil junto a Abdalá Bucarán recorriendo distintos sectores. Guillermo Lazo de la Alianza Creo Partido Social Cristiano se concentró en Manabí, en Manta específicamente, donde explicó algunos de los temas los cuales se enfocará de llegar al gobierno. Respetaré a la Junta Cívica del Agua de Manabí y le damos todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo sus proyectos que permitan llevar agua entubada a cada casa de todas las parroquias de todos los cantones de Manabí. Informó Julio César Saona. 22:45 y al volver de esta pausa comercial, mucha atención. Autoridades australianas buscan sacrificar una paloma que llegó a ese país tras cruzar el Océano Pacífico desde Estados Unidos por temor a una transmisión de una enfermedad. Ya volvemos. Con ese resumen del fútbol internacional finalizamos la emisión estelar. Gracias como siempre por preferirnos. Hasta mañana.